el día de hoy con la presencia del maestro Rodolfo Romero Flores, que nos dará la ponencia Robo de Identidad. El maestro en Derecho es maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor titular B de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la máxima casa de estudios. Tiene diversas publicaciones tales como ser coautor del libro El voto electrónico, derecho y otras implicaciones, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2010. Coautor y coordinador del libro Jurismática, las nuevas tecnologías y el derecho, obra homenaje a la trayectoria del doctor Julio Telles Valdés, también en 2010. En octubre de 2011 participó como ponente durante el 16º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tiene una amplia experiencia laboral, se ha desempeñado como asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y ha fungido como asesor de la Junta de Coordinación Política de la 57ª Legislatura del Estado de México, elaborando proyectos e iniciativas de ley sobre nuevas tecnologías de la información y comunicación. En la actualidad funge como coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues les pido un fuerte aplauso para su interesante ponencia. Bien, pues muy buenos días. En principio, agradecer a esta Casa de Estudios esta generosa invitación al Departamento de Derecho, especialmente a la doctora Elisa Palomino, que, pues bueno, hay muchos proyectos que tenemos que desarrollar con esta Casa de Estudios entre la propia UNAM, nuestra Facultad de Derecho y esta universidad. Creo que este es un muy buen punto de partida. Debo confesarles que es la primera ocasión que me toca estar en esta Casa de Estudios y realmente para mí es un honor. Muchas gracias, Elisa, por la invitación y gracias a ustedes por el tiempo. Bien, hoy se habla mucho, para que veamos un poco la trascendencia del llamado robo de identidad. Creo que jurídicamente deberíamos llamarle, si nos ponemos un poco exquisitos en el mundo del derecho, deberíamos llamarle suplantación o usurpación de identidad. Un poco en el contexto anglosajón, del derecho anglosajón, se le llama identity theft, robo de identidad. Nos referiremos indistintamente, pero creo que jurídicamente tendríamos que hablarlo como usurpación o suplantación de identidad, que es un tema que implica dos vías, el indebido tratamiento de datos personales, pero por otra parte, en algún momento dado, la sanción de orden penal en el ámbito del orden jurídico penal, cuando está tipificado, que por cierto, solamente en algunas entidades federativas, incluyendo hoy la Ciudad de México, está tipificado. En materia federal tenemos un déficit legislativo. Pero miren, ¿qué tan importante es el tema? Exactamente hace un par de semanas, semana y media, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reunió con Banco de México, la Asociación de Banqueros, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, los organismos públicos electorales, el propio INE y además también el propio INAI. ¿Cuál era el tema? Robo de identidad. Hay un pequeño problema actualmente. Hoy ya no solamente están existiendo variantes en este tipo de conducta, sino que hoy hablamos de robo de identidad tributario. Ya tenemos dos casos documentados en el propio SAT, donde la defraudación al fisco ha sido de aproximadamente más de 4 millones de pesos, solamente de dos contribuyentes. Esto actualmente es un dolor de cabeza en Estados Unidos, el robo de identidad tributario para el Departamento del Tesoro. Hoy para el SAT se ha vuelto un elemento muy complejo que tiene que combatirse. Entonces no es gratuito que se firmaron bases de colaboración hace semana y media para combatir y prevenir, sancionar el robo de identidad. Bien, ¿de qué tamaño es el problema? Ustedes se preguntarán. Pues veamos que solamente en 2013, 13.1 millones de ciudadanos norteamericanos le robaron su identidad. 13.1 millones de ciudadanos. Imagínense el tamaño del problema que es en Estados Unidos este tema. Bien, esto implica prácticamente una víctima cada 2 segundos, ¿no? Es decir, casi el 5.5% del total de adultos en Estados Unidos ha sido víctima de robo de identidad. Nuestra fuente es propiamente un reporte anual que se emite en Estados Unidos, Identity Theft Report de 2014, publicado por el Departamento, la Procuraduría de Justicia en California. Bien, el costo total en 2013 solamente 18 billones de dólares.
Eso es lo que pierde la banca. Fundamentalmente es sobre todo en clonación de tarjetas, es cuestión financiera, bancaria. Pero bien, ahí no queda el tema. Solamente en 2015, 2014, 12.7 millones de consumidores, bajó un poquito. Pero estamos hablando de 12 millones de personas, 12 millones. Si vemos esto un poco en el contexto de 2015, nuevamente la cifra volvió a crecer. Otra vez aproximadamente a 13.1 millones de ciudadanos norteamericanos. La pregunta para ustedes es, ¿cómo andamos en este tema aquí en México? ¿Están de acuerdo? Creo que queremos saber cifras. Los norteamericanos tienen perfectamente claras sus cifras, tienen indicadores, tienen métrica para medir esta problemática. Bueno, creo que les va a espantar un poco, pero no importa. Reporte de Conducef, primer semestre de 2015, publicación septiembre de 2015, estamos hablando de 28.258 casos, 28,000 casos. Recientes declaraciones del titular de Conducef nos hablan de que aproximadamente en 2015 estamos hablando de 50,000 casos de robo de identidad a partir de lo que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de una métrica y de un análisis que hace la Conducef. 50,000 casos en todo el país, ¿no les parece muy poco? Si somos 112 millones de habitantes aproximadamente, según el Censo General de Población, y estamos hablando de 50,000 casos en el país, creo que la cifra no corresponde a la realidad. Aquí tenemos un grave problema, estadística. No contamos con estadística confiable. Y si vamos un poco a lo que ha publicado la Policía Cibernética, de 36,000 quejas en un año, aproximadamente 4,000 tienen que ver con robo de identidad. Si empatamos un poco las cifras de Policía Cibernética, la Policía Federal, con lo que publica Conducef, creo que por ahí las cifras como que no son tan reales, ¿están de acuerdo? Si no tenemos estadística, es un grave problema. Bien. Solamente en lo que de estas 28,258 casos de robo de identidad documentados por Conducef, esto ha generado un monto de afectación patrimonial de 118 millones de pesos. Nada que ver con los 18 millones o 16 millones que tenemos, billones en Estados Unidos. Vaya, la cifra creo que ahí tenemos un grave problema. Bien. Como ustedes saben, la identidad hoy tenemos identidad genética, identidad biológica e identidad digital. Nuestra identidad digital implica que ahora nosotros tenemos bases de datos, metadatos, gobierno abierto, donde nuestra información se condensa en grandes bases de datos. Bueno, ahora nuestra información personal nos involucra en este contexto de la gobernanza en Internet y de la sociedad de la información, pero también nos hace vulnerables. Entonces tenemos ahí la situación en la cual ahora la vulnerabilidad en la protección de datos personales hace que la identidad se vea afectada, entre ellos nuestra identidad digital. Como ustedes saben, la identidad desde el punto de vista jurídico produce un estado singular de derecho, es decir, somos un ente jurídico que produce consecuencias jurídicas, pero a partir de esa información personal que nos es vinculante, atribuirle un sujeto que nos hace diferenciables en la sociedad de masas, esto implica que nuestra identidad se puede ver afectada. Pero entonces, reitero, la identidad constituye un vínculo atribuible a partir de datos personales a un sujeto que lo habilita en lo social y a partir de eso genera consecuencias jurídicas. Bien, el tema no es nuevo. El primer tema o el primer caso documentado de robo de identidad tiene más de 4 décadas en el Reino Unido, muchas veces vinculado al número, a la utilización indebida o no autorizada del número de seguridad social. Entonces, en el Reino Unido ya desde hace casi 3 décadas tienen una oficina especializada para el tema de robo de identidad. Bien, ¿quién decía que en el mundo del derecho, cuando la persona fallece, acaban los efectos jurídicos? Salvo que se trate del decuyus, ¿no? Pero sabemos que ahora una persona, aún haya fallecido, puede generar efectos legales porque alguien está suplantando su identidad. Y ustedes se preguntarán si pasa en México. Claro que sí pasa. Frontera Sur, gente que ha fallecido, simplemente se busca el acta de defunción, se genera un acta de nacimiento, se va con ese acta de nacimiento a los módulos del INE, se saca una credencial para votar con fotografía y mucha gente de origen centroamericano está legalmente en el país sacando su documentación a partir de gente fallecida en el sureste del país. Y nosotros hacia el norte, la mayor parte de trabajadores migrantes están involucrados en robos de identidad. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?
utilizan el número de seguridad social de ciudadanos norteamericanos para tener una estancia, entre comillas, legal en ese país. Entonces tenemos un grave problema ahí. ¿Qué es propiamente entonces el robo de identidad o la suplantación de identidad? Bueno, una primera aproximación conceptual implica que puede ser una cuestión de acción o de omisión. ¿Por qué? Porque es la apropiación indebida, no autorizada, de datos personales con fines de atribuirse la identidad de una persona o de un tercero y hacerse pasar por él, para que todos los efectos jurídicos sean a partir de quien nos estamos haciendo pasar por una persona, ¿vale? Entonces, encontramos que esto sería una primera aproximación conceptual a la definición de suplantación de identidad. Bien, ¿es una conducta desde el punto de vista penal de carácter continuo de tracto sucesivo? Sí. ¿Puede ser que alguien se apropie de los datos personales? Esa persona se apropió del dato de manera indebida, no autorizada, pero lo cedió a un tercero, y ese tercero tal vez venda o ceda nuevamente esa información personal, y puede ser que una cuarta o quinta persona utilice esa información con fines de suplantación de identidad. Es decir, la conducta primigenia se fue perpetuando en el tiempo, y a lo mejor puede derivar en un fraude identitario o puede derivar en un fraude o afectación patrimonial, es decir, una clonación de tarjeta. Entonces, lo que empezó como una apropiación indebida del dato personal generó simplemente un fraude. Por lo tanto, es una conducta, creo, compleja, de carácter continuo o de tracto sucesivo, si lo vemos desde el punto de vista penal. Bien, ¿cuál es el primer elemento de este tipo penal? Bueno, el primer elemento implica la apropiación indebida del dato personal, de manera no autorizada. Y bueno, la apropiación indebida del dato personal puede ser desde un soporte documental hasta un soporte informático, un soporte digital. ¿Cuál sería el segundo elemento? Bueno, la transferencia o cesión de datos de manera ilícita o no autorizada. Y quizás el tercer elemento más importante del robo de identidad lo encontramos precisamente en la facultad, propiamente en la facultad arrogada de manera ilícita para utilizar esos datos personales con fines de suplantación de identidad. Es decir, los actos que alguien genere me son atribuibles. Bien, comentaba el secretario de Hacienda hace unos días, hubo un caso donde una persona sacó 7 créditos automotrices en un año, compró 7 carros distintos y se los atribuyeron a una persona. El tema es que cuando a esta persona le hicieron efectivo el cobro de los créditos, imagínense qué pesadilla implica para el ciudadano. De repente alguien le empieza a hablar por teléfono a su domicilio, requiriéndole el cobro de 7 carros, ¿no? Y dice, bueno, pues yo viajo en metro, ¿no? Sí, pero usted tiene 7 créditos automotrices. Bueno, empieza la pesadilla con esto. Después, como no paga, pues se inicia la acción legal y van a tener a varios despachos encima requiriéndoles. Es más trabajo para nosotros los abogados, ¿están de acuerdo? Pero finalmente alguien les va a estar requiriendo los créditos. Tercer punto, alguien finalmente los va a boletinar al buró de crédito, diciendo en su reputación financiera que no pagan los créditos que ustedes contraen. Cuarto, en lo que yo entablo la vía legal y determino que yo no fui, perdí tiempo, perdí dinero y a final de cuentas, ¿cuánto me va a costar recuperar mi identidad y mi reputación financiera también? Bueno, es una verdadera pesadilla para el ciudadano. ¿Los sujetos activos son necesariamente delincuentes de alta tecnología? No. Pueden ser delincuentes convencionales. Imagínense ustedes que una persona pasa fuera de un domicilio y ve apilada correspondencia. ¿Eso qué me indica? Primero, que la persona que vive ahí tiene bastante tiempo que no llega. ¿Y qué pasa? Mucha gente sustrae esa correspondencia, es un delito, pero finalmente allá existe información financiera, escolar, bancaria y de cualquier naturaleza. Yo empiezo a apropiarme de esa información y a partir de esa información suplanto la identidad. Pero puede ser también alguien mucho más sofisticado, un delincuente de alta tecnología. Realmente, los que van al siguiente nivel en la delincuencia de alta tecnología utilizan las siguientes técnicas: phishing, captura de información de carácter financiero. Es decir, de repente les llega a ustedes a su cuenta de correo electrónico un correo masivo y le dicen, bien, actualice su información correspondiente a su banca.
ingrese al siguiente vínculo, al siguiente hipervínculo y actualice sus datos financieros. La pregunta es si ustedes lo harían. La mayor parte de nosotros no, pero ¿cuánta gente sí lo hará? Y piensa que el banco le está mandando en efecto una comunicación para que actualice, pero además se lo ponen en términos dramáticos, ¿eh? Si usted no actualiza su información bancaria y financiera en 48 horas, le vamos a cancelar su tarjeta de crédito. Y entonces la gente entra en crisis. ¿Será el banco o no será el banco? Eso se llama phishing. Correos masivos no autorizados que se envían. Es como lanzar una caña de pescar y alguien va a dar datos financieros, ¿están de acuerdo? Bancarios. Ese es el phishing. Farming, la cosecha de información de carácter financiero. Hay ocasiones que se llega inclusive a la modificación de archivos temporales de acceso a Internet que se modifican y se redireccionan a un sitio que aparentemente es el oficial, pero no lo es. Cuando vemos realmente el nombre de dominio y vemos realmente la IP de ese sitio web, nos damos cuenta de que no lo es. Pero hubo alguien que de manera abreviada en las cookies o archivos temporales de acceso a Internet los modificó y redireccionó a un sitio que podría ser, en teoría, banamex.com, y no lo es. El smishing, vía mensaje de texto corto, les llega a su teléfono celular un requerimiento de actualización de información bancaria. Y ahí está, y viene una URL corta, ingrese a la siguiente URL y actualice esa información. Mucha gente cae en ese esquema, ¿no? Seguimos en el tema del smishing. El phishing, voz y datos. En su correo electrónico, en su teléfono celular, les dicen, bueno, actualice su información financiera, ingrese al 01800 tal. Si va a actualizar su tarjeta de débito, 1, si va a actualizar tarjeta de crédito, 2, y así los llevan en un menú de navegación dial, de tonos diales. Bien, eso es propiamente phishing. Hay algo que es lo más generoso cuando alguien quiere apropiarse de información de carácter personal. Se le llama buceo en la basura, como ustedes lo ven ahí. ¿Cómo ustedes van a conocer la información de una persona? No es conferencia sobre delincuencia organizada, aclaro. Sin embargo, una forma de llegar a la información de las personas es hurgar en su basura. Así como lo ven ahí, buceando en la basura. No se imaginan la cantidad de información que se puede generar y construir el perfil de una persona a partir de hurgar en un bote de basura. Bueno, esta gente lo hace. Y pueden ser delincuentes convencionales o altamente tecnológicos. Y bueno, lo último, ingeniería social. Muy buenos días. Oiga, hablo al departamento de Derecho. Sí. Oiga, soy el asistente de la doctora Elisa Palomino. No le estoy dando ideas, Necesito actualizar mis notas académicas y la doctora me pidió que usted asiente a la siguiente nota académica. La pregunta es si la otra persona que está en el teléfono cree esa versión. La mayor parte de nosotros no. Pero ¿cuánta gente cae en ese engaño, en esa simulación? Eso es ingeniería social. Y esa es una forma muy importante de obtener datos personales. Aquí el elemento central es información de carácter personal. Bien. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos en el robo de identidad? Bueno, pueden ser muy variados, desde la privacidad de las personas hasta el patrimonio de las personas. Si lo vemos por el resultado, podría ser el patrimonio de las personas, pero inicialmente lo que estamos tratando de proteger jurídicamente cuando construimos este tipo penal es propiamente el dato personal, ¿no? La información personal. Bien. ¿Quiénes son los pioneros en regular el delito de suplantación o robo de identidad? Colima, 2009. Han sido pioneros en sancionar este tipo de conductas. Ahora bien, ellos lo ven desde el punto de vista del resultado. Si hay una afectación patrimonial en un esquema de fraude, bueno, pues es sancionado a partir del fraude. Pero propiamente la apropiación del dato personal, eso no está sancionado. Está sancionado el resultado. Y hay algo muy interesante en el tipo penal colimense. Las características del sujeto activo. Si el sujeto activo posee conocimientos en informática, en telemática, electrónica o de cualquier otra naturaleza, esto va con dedicatoria a veces un poco a nosotros, ¿verdad, Fernando? Aumenta la punibilidad y si hay reincidencia del sujeto activo bajo estas características, se le puede cancelar su patente profesional, su cédula profesional para ejercer. Entonces, es interesante lo que han hecho en Colima. 2009, ni siquiera la federación lo ha regulado, Colima lo ha hecho ya desde hace casi 7 años. Bien,
Los siguientes en hacerlo fueron propiamente la Ciudad de México, artículo 211 bis, que es lo interesante del tipo penal aquí en la Ciudad de México, que quien suplante la voz de alguien, es decir, elementos biométricos sin contacto, y establezca propiamente la suplantación de identidad por la voz de la persona en un momento dado, en un sistema biométrico, eso está tipificado como delito en la Ciudad de México. Bien, el Estado de México en el año 2012 estableció la reforma a sus artículos 264 y 265 e incluyó el tema también de la suplantación de identidad. En el Estado de México han ido al siguiente nivel. El artículo 53 para la ley del uso de medios electrónicos ha establecido que quien se apropie de un certificado digital, un sello electrónico, pues constituye un delito equiparable a la suplantación de identidad. En el Estado de México esta legislación sí sanciona mediante este tipo penal especial este tipo de conductas. Bien, en Argentina, desde hace varios años existe un centro de asistencia a víctimas contra suplantación de identidad. Lo hace el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección de Datos Personales. En Argentina es también el primer país donde se presenta una iniciativa sobre el robo de identidad digital. Nunca se dictaminó, pero al menos es la primera iniciativa que se contempla sobre el tema ya desde el año 2010, aquí está, 2010. Bien, ¿qué debemos hacer frente a este fenómeno? Creo que debemos verlo desde una perspectiva preventiva y correctiva. ¿Podemos tener el mejor tipo penal en materia federal o en materia local? Sí, pero si en un momento dado no tenemos medidas preventivas que nos hablen sobre una educación o mayor educación sobre lo vulnerables que somos en nuestra información de carácter personal, pues no nos lleva absolutamente a nada. Entonces, creo que el primer elemento que debemos establecer es mayor educación para proteger nuestros datos personales. Les puedo apostar que después de esto, ninguno de ustedes va a tirar sus estados de cuenta bancarios al bote de la basura, ¿no? Ni sus NIPs, ni absolutamente nada, lo van a triturar, se los puedo asegurar, o hasta quemar. No vamos a llegar a ese punto, pero finalmente, bueno, ahí estará. Es un tema que no le compete solamente a la Ciudad de México, a Colima o en el ámbito federal. Es un tema transfronterizo, es un problema global. El comisario para la protección de datos en Canadá dice que este va a ser el delito por excelencia del siglo XXI. Este va a ser el delito del siglo XXI. Entonces requiere cooperación transfronteriza. Bueno, pues hay que actualizar los estándares sobre seguridad informática, ¿no? Esta es una parte muy importante. Muchos estándares sobre seguridad informática, sobre todo en mensajes de datos, datan de hace más de una década. Las normas oficiales, sobre todo en materia de mensajes de datos, la NOM 151 SSFI, tiene simplemente un estándar de seguridad de hace 15 años. Los estándares ya evolucionaron. Podemos tener esquemas para proteger bases de datos con mayores niveles de seguridad informática. Hay que revisar esos estándares, ¿vale? Políticas públicas que inhiban esto. ¿Cuántos de ustedes hasta este momento se han enterado de esta conducta y del tema del robo de identidad? ¿Cuántas veces alguna entidad de gobierno, un ente gubernamental les ha dicho, oiga, protéjanse en contra de esto? O inclusive nuestra universidad, oigan, protejan sus datos personales, cuídense del tema del robo de identidad. Bueno, Profeco sí lo ha hecho desde hace una década. Ellos durante el mes de febrero es el mes para prevenir el fraude para los consumidores. Y exactamente desde hace 10 años nos han hablado sobre el robo de identidad. Bien, reuniones periódicas. Creo que por fin nos hicieron caso, ¿verdad, Elisa? Desde hace muchos años que venimos bregando en este tema. Por fin nos hicieron caso. Las bases de colaboración que firmó la Secretaría de Hacienda, el SAT, el INE, el INAI, finalmente establece y siente a las partes involucradas para decirle, bien, tenemos que hacer algo, tenemos que prevenir y tenemos que sancionarlo. Bien. Algo muy importante, en Estados Unidos cuando se sanciona el tema del robo de identidad, la Identity Theft Act data prácticamente desde 1998. Pero en cada estado de la Unión Americana existe homologada esa legislación federal en el ámbito local. Entonces, lo podemos ver por dos cuerdas o dos vías, lo local y lo federal. Aquí prácticamente, primero, muchos estados no tienen esta legislación para sancionar el robo de identidad, muy pocos. 4 o 5 entidades no más. Y en materia federal tampoco existe el tipo penal. Entonces tenemos que homologar nuestra legislación, crear las disposiciones y sancionarla. Vale. Formulación de estadísticas. Bien, ha reconocido la propia Policía Federal que tiene un déficit en cuanto a estadísticas sobre este tema.
Ya vimos los datos de Conducef, son un muy buen inicio de Conducef. Bienvenido, aplaudir a Mario Di Constanzo en esta parte, diciendo que están haciendo cosas importantes en Conducef. Bueno, inclusive en Conducef ya se creó un protocolo de atención a víctimas de robo de identidad. Creo que se ha avanzado y se tienen dípticos o trípticos sobre esta información. Asistencia a las víctimas. Ya el INAI creó una línea telefónica para decir, ¿te robaron tu identidad? Pues denúncialo propiamente ante el INAI por el indebido tratamiento de datos personales y se tendrá que investigar. Posibilidad de presentar una queja ante una instancia específica, hoy se tiene que ir ante el SAT, se tiene que ir ante Conducef, si es una cuestión con robo de identidad tributaria, se tiene que ir a Prodecon, se tiene que ir al INE, se tiene que ir al INAI y a muchas otras instancias, pero prácticamente podemos multiplicarlo, no hay una sola instancia que canalice, son muchas. Y si ya de plano no funciona nada de esto, una póliza de seguro contra robo de identidad. Bien, existe en el mercado financiero mexicano este tipo de pólizas. En Estados Unidos desde hace más de 2 o 3 décadas, en el Reino Unido igual, en Argentina igual, en muchos países están operando este tipo de productos, que no solamente les aseguran, si hay una afectación patrimonial a partir del robo de identidad, les aseguran una cantidad, pero también les dan una sobreprima si efectivamente les cuesta dinero recuperar su identidad, ¿vale? Entonces, creo que al menos estas medidas preventivas y correctivas nos hacen tratar de construir algo sobre un fenómeno, un problema que tiene trascendencia mundial, no es un fenómeno de nuestro país, es un fenómeno transfronterizo. Creo no haberme excedido en el tiempo, Elisa, creo que estoy en tiempo, ¿verdad? Bien, esta es mi identidad digital en el ciberespacio, ¿vale? Esperemos que algún día nadie me la robe. Bien, muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta de participación de esta interesantísima ponencia? Muchas gracias.